¿Alguna vez has notado que la motivación desaparece, pero siguen llegando las facturas, los sueños siguen ahí, esperando? Esta es una de esas verdades que a nadie le gusta enfrentarse, pero todos viven. Nos despertamos inspirados por un lunes, llenos de energía, decididos a cambiar nuestras vidas, a centrarnos en los objetivos, a construir una nueva realidad. Parece que ahora sí. Ves videos de motivación personal, apuntas objetivos, organizas tu rutina, compras un curso, empiezas por todo. Pero entonces llega el martes, miércoles, y de repente esa fuerza simplemente desaparece. Y no es porque seas débil, no es porque no quieras ganar, es porque confías en lo que no es correcto. En la vida cotidiana real, lejos de los discursos hermosos, la vida sucede de una manera diferente. La fatiga llega, aparecen problemas, el móvil se distrae, la mente empieza a buscar excusas, piensas, hoy no, mañana volveré con todo. Pero este mañana se convierte en un ciclo, y antes de que te des cuenta, has vuelto a abandonar algo que podría haber cambiado tu vida. Este es el patrón que frena a tanta gente, empieza motivado y deja de estar desmotivado. Un ciclo silencioso que destruye los sueños poco a poco, porque la motivación es emoción, y la emoción fluctúa. Hay días en los que te sientes imparable, pero hay muchos otros en los que simplemente quieres rendirte, y es precisamente en esos días cuando todo empieza a desmoronarse. Mientras tanto, miras a tu alrededor y ves a la gente avanzando, conquistando, creciendo, y parece que tienen algo diferente, como si fuera un secreto, pero no es un talento raro ni una suerte, es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil de aceptar. La verdad es que nadie te enseñó esto de la manera correcta. Te hicieron creer que necesitabas sentirte bien para actuar, cuando en realidad quienes realmente crecen actúan incluso cuando no están bien. Y quizá por eso sientes que siempre estás empezando de cero, pero nunca llegando a donde quieres. Hoy entenderás por qué la disciplina, y no la motivación, es lo que realmente cambia tu vida. Y lo que descubrirás a partir de ahora puede cambiar por completo la forma en que afrontas tus hábitos, tus decisiones y sobre todo tu futuro. Y aquí es precisamente donde radica el gran problema que casi nadie se da cuenta, pero que dificulta la vida de muchas personas cada día: la dependencia de la motivación. Parece inofensivo, incluso hermoso de decir: necesito sentirme motivado para hacer esto. Pero en la práctica, esto se convierte en una trampa silenciosa. Porque cuando condicionas tus acciones a tu voluntad, entregas el control de tu vida a algo que cambia constantemente. Piensa conmigo de forma muy realista, como hace en su vida diaria. Decides que vas a empezar a entrenar, que ahora vas a cuidar tu salud, que vas a mejorar tu disciplina, tu concentración, tu productividad. El primer día te despiertas con esa energía diferente, pones música animada, sientes que vas por buen camino. Pero al segundo o tercer día, la situación cambia. El despertador suena y ya no sientes el mismo estado de ánimo. El cuerpo está pesado, la mente empieza a poner excusas y aparece una voz interior que dice: hoy no. Te mereces descansar. Y el problema no es que descanses, el problema es el patrón que se forma a partir de esto. Porque cuando solo actúas cuando estás motivado, creas un ciclo en el que la incomodidad siempre gana. Y la vida, si te detienes a observar, está llena de momentos incómodos. Es levantarse temprano cuando quieres dormir más. Es hacer lo que hay que hacer, incluso sin voluntad. Es sentarse a trabajar, estudiar, construir algo, mientras tu mente intenta llevarte al camino fácil. Ahora eso se traslada a otras áreas de tu vida. ¿Cuántas veces has procrastinado algo importante? Esa tarea que podría abrir una oportunidad, ese proyecto que sabes que tiene potencial, ese plan que juraste tomarte en serio, pero lo pospusiste.
No porque fuera imposible, sino porque no estabas de humor, no estabas inspirado, no estabas de humor. Y poco a poco, estas pequeñas decisiones se acumulan, creando una gran distancia entre dónde estás y dónde podrías estar. Eso es algo que no llega de inmediato. No es como un error que explota delante de ti, está en silencio. Empiezas algo con emoción, luego pierdes el ritmo, luego te rindes y después tarda un tiempo en intentarlo de nuevo. Y cuando lo intenta, el ciclo se repite. Esto ocurre con la dieta, el entrenamiento, los estudios, los proyectos personales, cualquier objetivo que requiera constancia. Y quizá lo más frustrante de todo esto es que, en el fondo, sabes lo que tienes que hacer. No es falta de información, no es falta de capacidad. Sabes que deberías ser más disciplinado, más concentrado, más constante. Pero hay una gran diferencia entre saber y hacer. Y esta diferencia, la mayoría de las veces, está precisamente en esta dependencia de la motivación. Porque la motivación es emocional, va y viene. Hay días en los que te sientes invencible, como si pudieras lograr algo. Pero hay muchos otros días en los que te sientes cansado, desanimado, sin energía. Y si tu acción depende de ese estado emocional, te vuelves inconsistente. Y la inconsistencia es el mayor enemigo de cualquier resultado real. Ahora fíjate en algo importante. Las personas que admiras, que tienen resultados, que parecen tener una mentalidad fuerte, también lo viven. También se sienten perezosos, cansados y tienen días malos. La diferencia no está en la sensación. Se nota en la forma en que actúan a pesar de él. Pero eso no es lo que la mayoría de la gente ve. Lo que parece es el resultado final, no el proceso repetitivo y a menudo aburrido que ocurre cada día. Y ahí es donde mucha gente se equivoca, porque espera ese momento perfecto, ese día en que se despertará con una motivación absurda y a partir de ahí todo fluirá de forma natural. Pero este día rara vez llega como uno imagina. Y aunque llegue, no dura, porque la emoción no sostiene resultados a largo plazo. Básicamente, depender de la motivación es como construir algo sobre un terreno inestable. Incluso puedes empezar, pero no puedes mantenerlo. Y sin apoyo no hay progreso real, no hay un crecimiento continuo, no hay una transformación real. Y quizás, mientras escuchas esto, estás recordando algo que empezó y no terminó. Quizá un objetivo que quedó en el camino, un plan que dejaste a un lado, una versión de ti mismo que querías convertirte, pero que al final fue solo la intención. Y no se trata de culparte a ti mismo, se trata de entender el patrón. Porque cuando ves el patrón, empiezas a darte cuenta de que el problema no está en la falta de motivación, sino en el hecho de que dependes de ello. Y esta percepción empieza a cambiarlo todo. Porque si el problema no es la falta de motivación, entonces la solución no puede ser esperar a que haya más motivación. Esto rompe por completo la forma en que la mayoría de la gente ve la productividad, la disciplina y el crecimiento personal. Y aquí es precisamente donde comienza un punto de inflexión que pocas personas tienen el valor de afrontar. Pero antes de entrar en eso, quiero que pares un momento y seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que ibas a cambiar, que ibas a centrarte, que esta vez sería diferente, y acabamos volviendo al mismo patrón? ¿Cuántas veces has empezado algo lleno de energía y has dejado de hacerlo unos días después? Si esto te ha pasado, comenta abajo sobre la palabra consistencia o escribe voy a cambiar esto, porque reconocer este patrón es el primer paso para salir de él. Porque en el siguiente punto entenderás una verdad que puede resultar incómoda al principio, pero que tiene el poder de liberarte de esta dependencia emocional y cambiar por completo la forma en que construyes resultados en tu vida. Y aquí es donde mucha gente se queda atascada,
Porque lo que viene ahora no es cómodo de escuchar, pero es necesario. Hay una verdad cruda, sencilla y directa que casi nadie dice con claridad. La mayoría de los días no vas a estar motivado. No es falta de fortaleza mental, no es falta de propósito, no es porque no quieras ganar. Es porque la motivación no estaba pensada para ser constante. Es fugaz, emocional, inestable. Y cuando realmente entiendes esto, sin romantizarlo, empiezas a ver por qué tantos de tus intentos han quedado en el camino. Piensa en tu rutina con sinceridad. Hay días en los que te despiertas cansado, sin energía, sin claridad. Hay días en los que todo parece más difícil, más pesado, más lento. A veces es trabajo, a veces son problemas personales, a veces es simplemente ese desánimo que aparece sin explicación. Y en esos días lo último que sientes es motivación. Pero la vida no se detiene en esos momentos. Tus objetivos no esperan a que te sientas preparado. El tiempo sigue pasando, independientemente de cómo te sientas. Y es precisamente en este punto cuando mucha gente pierde. Porque creen, aunque sea inconscientemente, que necesitan sentirse bien para actuar, que necesitas inspirarte para empezar. Eso requiere mucha energía para mantener el enfoque, la disciplina y la constancia, pero esto crea una peligrosa dependencia emocional, porque cuando la sensación no llega, la acción tampoco llega. Y cuando la acción no llega, el resultado nunca llega. Ahora presta atención a eso, porque cambia las reglas del juego. Las personas que admiras, que tienen resultados, que han construido algo sólido, tampoco están motivadas la mayoría de los días. También se despiertan cansados, también tienen dudas, quieren posponer, rendirse, hacer cualquier cosa menos lo que hay que hacer. La diferencia no está en lo que sienten. La diferencia está en lo que hacen a pesar de lo que sienten. Esto rompe una ilusión muy común. La idea de que quienes tienen éxito viven en un estado constante de motivación, como si fuera una energía infinita que nunca termina. No es así. Lo que sí existe es la consistencia. Es compromiso. Es la capacidad de actuar incluso cuando la mente intenta sabotear, incluso cuando el cuerpo pide descanso, incluso cuando no hay nadie mirando, nadie exigiendo, nadie animando. Y aquí surge una frase que puede parecer dura, pero es extremadamente real. Si solo actúas cuando estás motivado, estás condenado a la mediocridad. Puede que duela oír esto, pero piensa en lo que significa en la práctica. Si solo te mueves cuando te apetece, te moverás poco. Y si te mueves poco, construyes poco. Y si construyes poco, los resultados siempre serán limitados. La mayoría de la gente no suspende por falta de habilidad. Fracasan por falta de consistencia. Y la falta de consistencia casi siempre viene de esta dependencia de la motivación. Empieza fuerte y se detiene rápido. Es crear altas expectativas y no sostener. Vive en ciclos de emoción y frustración. Y este patrón te agota, te hace dudar de ti mismo, crea esa sensación de que quizá no eres capaz, cuando en realidad el problema nunca fue la capacidad. El problema es que nadie te enseñó a actuar sin voluntad. Nadie te ha demostrado que el verdadero crecimiento ocurre en días normales, en días difíciles, en días en los que no quieres hacer nada. Porque es fácil actuar cuando estás motivado. Cualquiera puede hacerlo. La diferencia comienza cuando desaparece la motivación. Ahí es donde la mayoría de la gente se detiene, y pocos continúan. Y cuando empiezas a mirar esto más de cerca, notas algo interesante. Los resultados que realmente cambian tu vida no vienen de momentos intensos de motivación. Surgen de pequeñas acciones repetidas, incluso sin voluntad, incluso sin emoción, ni siquiera reconocido de inmediato. Es levantarse y hacer lo que hay que hacer, una y otra vez, hasta que se convierta en parte de quien eres. Pero eso no es bonito de mostrar.
No se hace viral fácilmente, no parece inspirador a primera vista, porque no tiene glamour, no hay emoción intensa, es simple, repetitivo, a veces incluso aburrido. Pero eso es exactamente lo que funciona. Eso es lo que fomenta la disciplina, el enfoque, la productividad, una mentalidad fuerte. Esto es lo que separa a quienes solo sueñan de quienes realmente construyen algo. Y quizá mientras escuchas esto, una parte de ti se resiste, intentando encontrar una forma más fácil, rápida y cómoda. Algo que no requiera tanto esfuerzo, tanta constancia, tanta responsabilidad. Esto es natural, todo el mundo lo siente, pero es precisamente esta resistencia la que mantiene a la gente atrapada en el mismo lugar, porque en el fondo, aceptar esta verdad significa tomar el control, significa dejar de esperar el momento ideal y empezar a actuar hoy mismo con lo que tienes, de la manera que puedas. Significa entender que no tienes que sentirte preparado para empezar ni motivado para continuar. Solo tienes que decidir tomar acción, independientemente de tu estado emocional. Y cuando esa llave empieza a girar, te das cuenta de que la motivación ya no es el centro. Se convierte en un extra, no en una necesidad. Si llega, genial. Si no es así, continúas igual. Y eso cambia completamente el juego, porque te pone en un nivel de consistencia que la mayoría de la gente nunca alcanza. Pero hay un detalle importante aquí, y es lo que mucha gente aún no entiende. Saber esto no es suficiente. Comprender esta verdad no garantiza el cambio. Porque en la práctica, cuando llega el cansancio, cuando llega la pereza, cuando la mente empieza a negociar, aún tendrás que tomar una decisión, y esta elección no es cómoda. Ahí es donde empieza la verdadera diferencia. Aquí es donde la teoría se encuentra con la práctica. Y es precisamente en este punto cuando mucha gente, incluso entendiendo todo esto, acaba volviendo al mismo patrón. Porque hay un elemento que conecta todo esto y que más ignora por completo. Antes de entrar en detalles, quiero que interactúes conmigo aquí en los comentarios. Si esta verdad te cuadra, escribe sin motivación, sino con acción, o simplemente disciplina por encima de todo. Y también me dice, ¿te das cuenta de que ya has caído en este patrón de esperar motivación para actuar? Porque en la siguiente sección entenderás qué es lo que realmente sostiene los resultados a largo plazo, incluso cuando no tienes ganas de continuar. Y aquí es precisamente donde mucha gente sigue equivocada, porque incluso entendiendo que la motivación no es suficiente, sigue habiendo una idea distorsionada sobre lo que es la disciplina real. La mayoría de la gente ve la disciplina como si fuera algo bello, inspirador, casi automático, como si las personas disciplinadas fueran aquellas que se despiertan cada día con energía, concentración, voluntad, listas para ejecutarlo todo sin dificultad. Pero esto no es real, esta es una versión romantizada que no se sostiene en la vida práctica. La disciplina no es disfrutar de lo que haces todo el tiempo. De hecho, la mayoría de las veces no te va a gustar, y eso es normal. Hay días en los que entrenar será lo último que querrás hacer. Hay días en los que estudiar parece pesado, cansado, casi insoportable. Hay días en los que trabajar en tu proyecto, en tu objetivo, requerirá un esfuerzo mental que simplemente no te apetece hacer. Y ahí es donde empieza la diferencia entre quienes simplemente lo intentan y quienes realmente construyen algo. Porque la disciplina no es cuestión de emoción, sino de decisión. No se trata de sentirse así. Se trata de hacer lo que hay que hacer, independientemente de lo que sientas en ese momento. Esto rompe por completo la expectativa que muchas personas han creado, porque en el fondo, la gente sigue esperando que en algún momento todo sea más fácil, que aparezca la voluntad, que la energía llegue de forma natural. Pero ese momento no llega como imaginan. La disciplina tampoco es siempre tener energía. Este es otro mito que retrasa a muchas personas. No tienes que estar en tu mejor forma para actuar.
No tienes que despertarte con ganas todos los días. La vida real está hecha de días buenos y días malos. Y si solo te permites actuar en los días buenos, vas a vivir una vida inconsistente. Lo que genera resultados es la capacidad de mantener el nivel incluso cuando no estás en tu mejor momento. Hay días en los que estarás cansado y aún tendrás que hacerlo. Hay días en los que tu mente intentará convencerte de que pares, y aún así tendrás que continuar. Hay días en los que todo en ti querrá elegir el camino más fácil, cómodo e inmediato, y la disciplina es precisamente eso, elegir lo que es necesario incluso cuando no es agradable. Y quizá una de las mayores ilusiones sobre la disciplina es pensar que tiene que ver con la perfección. Como si las personas disciplinadas nunca fallaran, nunca salieran de la rutina, nunca cometieran errores. Eso no existe. Todos fracasan en algún momento. Todos pierden un día, retrasan algo, abandonan el plan. La diferencia está en lo que ocurre después. Quienes carecen de disciplina convierten un error en rendirse. Quienes tienen disciplina se ajustan y continúan. La disciplina no requiere perfección, requiere compromiso. Es cumplir el acuerdo contigo mismo, incluso cuando nadie te está mirando. Eres tú quien cumple tu palabra, no con los demás, sino contigo mismo. Y esto parece sencillo, pero tiene un gran impacto en tu identidad, porque cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, debilitas tu confianza. Y cada vez que cumples, aunque no te apetezca, fortaleces tu mentalidad. Y aquí viene una parte que a mucha gente no le gusta oír. La disciplina es aburrida, es repetitivo, está en silencio. No hay emoción intensa, no hay recompensa inmediata, no hay aplausos. Es hacer lo mismo una y otra vez, incluso cuando parece que no pasa nada. Es confiar en el proceso cuando el resultado aún no ha aparecido, y eso requiere un nivel de madurez que la mayoría de la gente aún no ha desarrollado. Porque hemos sido condicionados a buscar placer rápido, recompensa inmediata, estímulos constantes. Hoy en día todo es rápido, fácil y accesible, y la disciplina va en la dirección contraria. Requiere paciencia, constancia y repetición. Requiere que hagas algo hoy, sin ver resultados, confiando en que se acumulará con el tiempo. Y precisamente por eso tan pocas personas pueden sostenerlo. No es porque no sepan qué hacer, es porque no aceptan el proceso. Quieren el resultado sin pasar por la parte difícil, la parte silenciosa, la parte que nadie ve. Pero es precisamente en esta parte donde sucede todo. Cuando empiezas a practicar la disciplina real, te das cuenta de que no hay nada glamuroso en ello. Es despertarse y actuar, aunque no tenga ganas. Es cumplir tu rutina, incluso sin motivación. Es repetir acciones simples cada día hasta que se convierten en parte de ti. Y con el tiempo, algo empieza a cambiar. No de forma explosiva, sino gradualmente, empiezas a convertirte en alguien más digno de confianza contigo mismo. Tu mente deja de operar tanto. Tus decisiones se vuelven más claras, y eso afecta a todo. Tu productividad mejora, tu concentración aumenta, tu capacidad para ejecutar crece, porque dejas de depender de la emoción y empiezas a actuar según el patrón. Y lo estándar es lo que genera resultados reales. Pero hay un punto importante aquí que mucha gente aún no ha comprendido. La disciplina no empieza a lo grande, empieza poco a poco. Empieza con decisiones simples, con acciones básicas, con compromisos que parecen casi insignificantes. Y aquí es precisamente donde la mayoría subestima, porque piensan que solo merece la pena cuando es algo grande, intenso, difícil, pero no funciona así. Lo que transforma tu vida no son grandes acciones hechas una sola vez. Son pequeñas acciones que se hacen cada día. Y es en este nivel cuando la disciplina comienza a consolidarse. Pero para eso tienes que dejar de esperar el escenario perfecto.
Tienes que dejar de operar con la mente. Tienes que dejar de buscar excusas que parezcan válidas en ese momento, pero que a la larga solo te mantengan en el mismo sitio. Y quizás, mientras escuchas esto, empiezas a darte cuenta de que la disciplina no tiene nada que ver con sentir, sino con hacer. Que no importa si estás cansado, desanimado o sin energía, lo que importa es la acción que decidas tomar. Y esta percepción, cuando realmente se manifiesta, empieza a cambiar la forma en que afrontas tus responsabilidades, tus hábitos y tus objetivos. Pero aún hay un detalle que hace que todo esto sea más práctico y aplicable en tu vida diaria. Porque entender qué es la disciplina es una cosa. Poder aplicar esto de forma constante es otra muy distinta. Hay una forma de convertir esto en algo real, algo que puedas mantener incluso en los días más difíciles. Y eso es exactamente en lo que vamos a empezar a profundizar ahora. Pero antes de que sigas adelante, quiero que participes aquí conmigo. Comenta disciplina real si entiendes que no se trata de motivación, sino de acción. O escribe sin excusas si estás decidido a dejar de operar contigo mismo. Esto es importante porque cuando te posicionas empiezas a tomar el control y en la siguiente sección verás cómo esto se conecta directamente con lo que realmente genera resultados a largo plazo. Ahora déjame mostrarte esto de una manera que puede ser imposible de ignorar, porque no es teoría, no es una frase bonita, es lo que ocurre cada día en la vida real, con gente corriente, en rutinas ordinarias. Imagina a dos personas con el mismo objetivo. Puede ser mejorar el cuerpo, ganar dinero, estudiar, crecer profesionalmente, lo que sea. Ambos empiezan prácticamente desde el mismo punto, con el mismo deseo de cambio, con esa sensación de ahora sí que va. La primera persona, llamémosla persona A, empieza llena de motivación. Se levanta temprano el primer día, emocionada, pone todo en práctica. Ve a entrenar, come mejor, estudia, organízate. El segundo día sigue manteniendo algo de ese ritmo. En la tercera ya no es lo mismo. La motivación empieza a bajar. El cuerpo pesa, la mente empieza a negociar. Piensa, hoy merezco descansar, mañana volveré con todo. Y que el mañana incluso llegue, pero no con la misma intensidad. Y poco a poco, lo que empezó fuerte se va debilitando. Un día salta de un salto, luego otro, y luego pierde completamente el ritmo. Ahora mira a la persona B. Ella también empieza, quizá incluso sin tanta emoción como la primera. No hay música motivadora, no hay energía ahí arriba, no hay pico emocional. Pero ella tiene algo diferente, compromiso. El primer día hace lo que hay que hacer. El segundo día, aunque no le apetece, lo repite. En la tercera, ya se siente cansada, pero sigue adelante. Y aquí está el detalle, no está motivada. Simplemente decidió que lo hará. En el día a día, la diferencia entre estas dos personas parece pequeña, a veces casi imperceptible. Mientras que la persona A entrena 3 días con intensidad y luego para, la persona B entrena todos los días, aunque no sea perfecto, aunque no sea intenso. Mientras que la persona A estudia cuando está inspirada, la persona B estudia incluso cuando está cansada. Mientras uno vive en picos, el otro vive en la constancia. Y al principio no parece hacer tanta diferencia. Si miras la primera semana, la persona A puede parecer incluso más avanzada. Al fin y al cabo, empezó con más energía, más intensidad, más compromiso. Pero el tiempo empieza a mostrar lo que realmente importa. Porque la constancia se acumula y la motivación no. Después de un mes, la persona A ya ha perdido su ritmo. Estás intentando empezar de nuevo, quizá ya estés en el tercer o cuarto nuevo comienzo. Esa emoción inicial ya no tiene el mismo efecto. Ya hay frustración, duda, esa sensación de ¿por qué no puedo seguir el ritmo? Mientras tanto, la persona B continúa, sin glamour, sin emociones intensas, sin grandes picos. Sigue adelante.
Después de 3 meses, la diferencia empieza a hacerse evidente. La persona B ya ha creado una base, ya ha desarrollado un patrón, ya ha construido algo que empieza a sostenerse. No porque fuera fácil, sino porque era constante. La persona A, en cambio, ha acumulado intentos interrumpidos. Hay momentos de esfuerzo, pero no hay continuidad. Y sin continuidad no hay un resultado sólido. Y esto aplica a cualquier ámbito de la vida. Dinero, salud, mentalidad, productividad, concentración. No es el esfuerzo de un solo día lo que transforma tu vida, es lo que haces repetidamente, especialmente cuando no te apetece. Aquí es donde la mayoría de la gente pierde, porque subestiman el poder de acciones pequeñas y constantes. Nos condicionaron a valorar la intensidad, creyendo que tiene que hacerlo muy, muy rápido, muy fuerte. Pero la realidad es que lo que cambia el juego es hacer poco, cada día, sin falta. Incluso cuando parece insignificante, incluso cuando parece lento, incluso cuando parece que no funciona. Y aquí es donde entra una frase que necesitas grabar. No es lo que haces en un día motivado lo que cambia tu vida, es lo que haces los días en que no quieres hacer nada. Porque es precisamente en estos días cuando entra en juego la disciplina. Es en esos días cuando construyes algo diferente. Es en estos días cuando te separas de la mayoría. Cualquiera puede actuar cuando esté motivado, cualquiera puede dar lo mejor de sí mismo en un buen día, pero pocos pueden mantener el mínimo en un mal día, y es este mínimo repetido el que crea el máximo con el tiempo. Y quizá ahora te estés dando cuenta de que no se trata de hacer más, sino de dejar de parar. No se trata de intensidad extrema, sino de verdadera consistencia. No se trata de esperar el momento adecuado, sino de actuar incluso cuando el momento no parece ideal. Y cuando empiezas a aplicarlo, algo cambia dentro de ti. Deja de depender tanto de la emoción. Empiezas a confiar más en el proceso. Te das cuenta de que no tienes que dar lo mejor de ti para hacer lo básico. Y esto está creando una estabilidad que antes no existía. Pero aquí surge un punto importante que mucha gente ignora. La persona B no nació disciplinada. No se despertó un día con esa mentalidad de ready-made. Esto fue construido, fue desarrollado, era entrenado a diario en las pequeñas decisiones, en los momentos en que ella podría haber parado, pero decidió continuar. Y eso es lo que hace que todo esto también sea accesible para ti. Porque no es algo exclusivo, no es talento, no es suerte, es práctico. Pero es una práctica que requiere consistencia, repetición, paciencia. Y lo más importante, requiere que dejes de esperar para sentirte preparado, porque en el fondo lo que separa a estas dos personas no es la capacidad, ni la inteligencia, ni la oportunidad. Es el comportamiento, son decisiones diarias. Es lo que cada uno hace cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no tienen motivación. Y cuando entiendes eso, empiezas a darte cuenta de que el juego no va de empezar fuerte, sino de continuar. No se trata de hacer la perfección, sino de siempre hacerlo. No es sentirse así, es actuar a pesar de ello. Pero aún hay un detalle que debe quedar claro para que esto funcione realmente en tu vida. Porque entender este ejemplo es importante, pero aplicarlo en la práctica, en medio de tu rutina, con sus dificultades, sus desafíos, sus distracciones, es otra historia. Hay una forma de convertir esta constancia en algo automático, algo que no dependa tanto de tu fuerza de voluntad todo el tiempo. Hay una forma de hacer que la actuación, aunque no te apetezca, forme parte de tu patrón y no sea una excepción. Y eso es precisamente lo que empieza a cambiar el juego de forma definitiva. Pero antes de entrar en eso, quiero que interactúes aquí conmigo. Comenta, gana la coherencia si este ejemplo te ha parecido, o escribe, no voy a parar si te identificas con la persona A y quieres empezar a comportarte como la persona B.
Esto es importante, porque cuando tomas una postura, empiezas a cambiar tu identidad. Y en el siguiente fragmento entenderás qué es lo que realmente hace que esa constancia funcione a largo plazo, incluso cuando todo en ti quiera rendirse. Ahora que has visto en la práctica la diferencia entre quienes dependen de la motivación y quienes construyen disciplina, empieza a surgir una pregunta muy importante. ¿Por qué realmente funciona la disciplina? ¿Qué lo hace tan poderoso que transforma por completo los resultados de alguien, incluso sin esa energía tan alta, incluso sin ese deseo constante que todos creen que necesitan? La respuesta es más sencilla de lo que parece, pero al mismo tiempo profunda. La disciplina funciona porque crea consistencia, y la constancia es lo que la mayoría de la gente no puede mantener. Cuando decides actuar cada día, independientemente de cómo te sientas, empiezas a acumular acciones, y las acciones acumuladas generan resultados. Puede parecer lento al principio, incluso puede parecer que no pasa nada, pero bajo la superficie, todo se está construyendo. Piensa en cualquier área de tu vida. Nada cambia al instante. El cuerpo no cambia en una semana. El dinero no crece de la noche a la mañana. El conocimiento no aparece de la nada. Todo necesita repetición. Y eso es exactamente lo que garantiza la disciplina. No depende de tu estado de ánimo, no depende de tu energía, no depende de tu motivación. Crea un patrón. Y cuando hay estándar, hay progreso. Ahora, hay un punto aún más importante que pocas personas comprenden. La disciplina reduce las decisiones, y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque la mayoría de la gente pierde no por falta de capacidad, sino por una negociación interna excesiva. Es esa conversación constante en tu cabeza, intentando decidir si hacerlo o no, si empieza ahora o más tarde, si merece la pena o no. Y esta negociación cansa, desgasta, confunde. Cuando no tienes disciplina, todo se convierte en una decisión. Despertarse temprano se convierte en una elección. El entrenamiento se convierte en una elección. Estudiar se convierte en una elección. Trabajar en tu objetivo se convierte en una elección. Y cuantas más decisiones tengas que tomar, mayores serán las probabilidades de que elijas el camino más fácil. Como el cerebro siempre intentará ahorrar energía, siempre intentará llevarte a la consuelo. Ahora, cuando desarrollas disciplina, eliminas gran parte de estas decisiones. No te despiertas pensando si vas a hacerlo o no. Simplemente lo haces. No hay negociación. No hay lugar para excusas. Ya lo has decidido antes. Y libera tu mente. Porque no tienes que gastar energía decidiendo todo el tiempo. Simplemente corre. Y aquí llega una de las mayores enseñanzas que puedes llevar a tu vida. La disciplina elimina la necesidad de sobrepensar. Y pensar demasiado, la mayoría de las veces, es lo que te frena. Es lo que te hace posponer, lo que te hace dudar, lo que te hace crear justificaciones que parecen válidas en ese momento, pero que solo te alejan de lo que realmente importa. ¿Cuántas veces has pensado demasiado antes de hacer algo sencillo? Has estado analizando, esperando el momento ideal, intentando convencerte, buscando la motivación adecuada. Y al final, no hizo nada. Esto ocurre porque dejas espacio para que tu mente negocie. Y cuando la mente negocia, casi siempre elige lo más fácil. La disciplina lo corta de raíz. Crea una regla clara. Lo que hay que hacer, se hará, independientemente de lo que sientas. Y cuando empiezas a operar así, algo cambia profundamente. Dejas de estar rehén de tu estado emocional. Tomas el control de tus acciones y con el tiempo esto empieza a formar hábitos automáticos. Y este es otro punto fundamental. Al principio, actuar sin querer requiere esfuerzo, requiere conciencia, requiere una decisión.
Pero a medida que repites este comportamiento, empieza a volverse más natural, no porque fuera fácil, sino porque se volvió lo habitual. Puede que hayas notado esto en otras cosas de tu vida. Actividades que al principio parecían difíciles, hoy las haces casi sin pensar, porque se ha convertido en un hábito. Y el hábito es una de las herramientas más poderosas que existen, porque reduce aún más el esfuerzo necesario para actuar. Cuando algo se convierte en un hábito, no necesitas motivarte, no necesitas convencerte, no tienes que luchar contra tu mente todo el tiempo. Simplemente lo haces porque ya forma parte de tu rutina, de tu identidad. Y esto es exactamente lo que la disciplina va construyendo con el tiempo. Toma algo que hoy es difícil y lo convierte en algo automático. Pero para llegar a este punto, tienes que pasar por la fase inicial, que es precisamente la más incómoda. La fase en la que aún tienes que decidir actuar sin voluntad, repetir incluso sin ver resultados, continuar incluso cuando parece difícil. Y ahí es donde mucha gente se rinde, porque quieres el beneficio del hábito sin pasar por el proceso de repetición. Quieres tranquilidad sin enfrentarte a la incomodidad inicial. Pero no hay atajos para esto. O construyes disciplina ahora, o te quedas atrapado en este ciclo de empezar y parar. Y quizá lo más interesante de todo esto es darse cuenta de que, en el fondo, la disciplina no consiste en hacer más. Se trata de hacerlo más fácil. Porque cuando eliminas la negociación, reduces decisiones y creas hábitos, haces que la acción sea más sencilla. No es más fácil en el sentido emocional, sino más directo, más objetivo, más inevitable. No pierdes tiempo pensando, no pierdes energía convenciéndote a ti mismo, no pierdes oportunidad esperando. Actúas. Y esta capacidad de actuar de forma constante, incluso sin voluntad, es lo que separa a quienes permanecen en el mismo lugar de quienes realmente evolucionan. Y aquí viene una frase que lo resume todo bien. No negocias con tu mente, solo ejecutas. Puede parecer sencillo, pero cambia por completo la forma en que afrontas tus responsabilidades, tus objetivos y tu rutina. Pero aún hay un detalle que debe resolverse para que todo esto funcione en tu práctica diaria. Porque entender que la disciplina genera consistencia, reduce decisiones y forma hábitos, es clave. Pero, ¿cómo convertir esto en algo real? Especialmente cuando aún estás al principio, cuando todo parece más difícil, cuando tu mente aún resiste. Hay una forma de empezar a aplicar esto sin depender de una fuerza de voluntad extrema, sin tener que cambiarlo todo de golpe, sin caer en ese error de intentar hacerlo todo perfectamente y acabar rendiéndose a mitad de camino. Hay una forma de construir disciplina de forma progresiva y sostenible, integrándola en tu rutina real. Y eso es precisamente lo que empieza a hacer que todo esto sea realmente posible, porque hasta ahora entiendes por qué. Ahora tienes que entender el cómo. Y el cómo definirá si esto permanecerá solo en la comprensión o si realmente cambiará tu vida. Pero antes de pasar a esa parte, quiero que participes aquí conmigo. Si esta idea te ha parecido comprensible, comenta ejecución sobre emoción o escribe sin negociación. Y también me dice, ¿te das cuenta de que piensas demasiado antes de actuar? Porque en la siguiente sección verás cómo empezar a aplicar la disciplina de forma práctica, aunque hoy en día todavía te cueste mantener la consistencia. Ahora que todo esto está claro, llega la parte que realmente marca la diferencia. Cómo desarrollar la disciplina en la práctica, en tu día a día real, con tus limitaciones, con tu rutina, con tu nivel actual de concentración y productividad. Porque entender es importante, pero convertirlo en acción es lo que cambiará tu resultado. Y aquí es donde mucha gente se pierde, porque intentan hacerlo todo a la vez, intentan cambiar completamente sus vidas en un solo día,
y acaban cayendo en el mismo ciclo de siempre. Empiezan fuertes, no se mantienen, se rinden. Lo primero que tienes que ajustar es tu expectativa. La disciplina no empieza a lo grande, empieza pequeño, simple, casi imperceptible. Y eso es precisamente lo que lo hace poderoso. Porque cuando empiezas poco a poco, aumentas tus posibilidades de mantener la consistencia. Y la consistencia es lo que buscas. Piénsalo, si decides empezar con 1 hora de entrenamiento al día, estudiar varias horas, cambiar toda tu rutina de golpe, incluso puedes lograrlo durante unos días, especialmente si estás motivado. Pero el problema no es empezar, es mantener. Y cuanto más difícil haces el principio, menos probable es que continúes cuando la motivación se desvanezca. Ahora imagina lo contrario. Empiezas con 10 minutos, 10 minutos de entrenamiento, 10 minutos de estudio, 10 minutos centrados en tu objetivo. Parece poco, incluso parece insignificante, pero hay un detalle. Es fácil de empezar y aún más fácil de repetir. Y cuando lo repites, empiezas a construir lo que realmente importa, el hábito. La disciplina no es cuestión de intensidad, es de repetición. Y la repetición solo ocurre cuando el proceso es sostenible. Por eso empezar pequeño no es debilidad, es estrategia. Así es como se construye una base, así se crea consistencia, así evitas ese patrón de empezar emocionado y dejar de frustrarte. Otro punto esencial es crear una rutina fija. Esto es más importante de lo que parece. Cuando fijas 1 hora concreta para hacer algo, tomas una decisión más de tu camino. No tienes que pensar, ¿cuándo voy a hacer esto? Ya lo sabes. Está listo. Y cuanto más cosas tomes del campo de decisión y las lleves al campo estándar, más fácil será mantenerlo. Por ejemplo, si decides que siempre vas a entrenar al mismo tiempo, estudiar siempre al mismo tiempo, trabajar en tu proyecto siempre en ese momento específico, empiezas a condicionar tu mente. Eso ya no es una opción y pasa a formar parte de tu día. Y esto reduce drásticamente las posibilidades de que pospongas o trueques, porque cuando no hay un tiempo establecido, todo se vuelve después. Y ese después casi nunca llega. Siempre hay algo más urgente, más fácil, más cómodo. Y cuando te das cuenta, el día se acaba y no has hecho lo que tenías que hacer. Ahora hay un punto que debes aceptar de una vez por todas. Debes dejar de depender de la motivación. Esto no significa que no pueda existir, pero sí que no puede ser la base de tus acciones. Si sigues esperando sentirte bien para actuar, te quedarás atascado en el mismo patrón. Y aquí es donde entra una de las partes más importantes de la disciplina. Hacerlo aunque no te apetezca. Y eso no es algo que te apetezca hacer. No es algo que se sienta natural al principio. Habrá resistencia, habrá pereza, esa voz intentando convencerte de posponer. Pero es precisamente en este momento cuando construyes disciplina. No es cuando es fácil, no es cuando es agradable, es cuando es difícil, cuando no quieres, cuando todo dentro de ti te dice que pares, pero decides seguir adelante. Y esto debe ser una decisión consciente. Debes entender que no hay negociación, porque cada vez que negocias dejas espacio para excusas, y la excusa siempre parece válida en el momento. Siempre hay una razón plausible para posponer, descansar, dejarlo para más adelante. Pero si te fijas bien, te darás cuenta de que estas pequeñas operaciones son precisamente lo que te mantiene en el mismo lugar. No son las grandes decisiones las que detienen tu vida. Son pequeñas decisiones diarias que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, marcan toda la diferencia. Por lo tanto, una regla sencilla puede cambiarlo todo. No negociar con excusas. Si decides hacerlo, lo haces. Así de simple. No importa si estás cansado, si eres vago,
si no tienes ganas. Tú sí, aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto, aunque no sea como te gustaría. Porque el objetivo aquí no es la perfección, es la consistencia. Y la consistencia se construye sobre acciones repetidas, no sobre acciones perfectas. Es mejor hacer un poco cada día que mucho una vez y luego parar. Y con el tiempo, algo empieza a pasar. Lo que antes requería esfuerzo empieza a volverse más natural. No porque fuera fácil, sino porque se volvió lo habitual. Empiezas a actuar sin pensar tanto, empiezas a lograr lo que hay que hacer con menos resistencia, empiezas a confiar más en ti mismo, y eso lo cambia todo. Porque cuando empiezas a confiar en ti mismo, tu identidad cambia. Dejas de ser alguien que lo intenta y conviértete en alguien que lo hace. Y este cambio de identidad es una de las cosas más poderosas que existen. Pero para llegar a ese punto, tienes que pasar por la fase en la que nada parece gratificante, la fase en la que lo haces y no ves resultados inmediatos, la fase en la que parece que no merece la pena, y es precisamente en esta etapa cuando la mayoría se rinde. Porque esperas sentir algo, esperas ver algo, esperas una confirmación externa de que vas por buen camino. Pero la disciplina no funciona así. Requiere que continúes incluso sin esta validación inmediata. Y aquí viene una frase que tienes que llevarte contigo. La disciplina no nace preparada, se basa en la repetición. No hay atajos, no hay fórmula mágica, no hay un momento perfecto. Hay práctica, constancia y decisión. Y cuanto más repites, más fuerte se vuelve, más natural se vuelve. Esto se vuelve más automático, hasta que llegue un momento en que actuar deje de ser un esfuerzo constante y se convierta en parte de quién eres. Pero hay un detalle que puede acelerar o detener completamente este proceso. Algo que esté presente en tu entorno, en tus decisiones diarias, en la forma en que organizas tu rutina, y que pueda facilitar o dificultar todo esto de lo que hablamos. Y eso es exactamente de lo que tenemos que hablar ahora. Porque si no ajustas eso, aunque entiendas todo, aunque intentes aplicarlo, aún puedes caer en las mismas trampas que siempre te detienen. Pero antes de continuar, quiero que interactúes aquí conmigo. Comenta disciplina diaria si entiendes que tienes que empezar poco a poco y mantener la constancia, o escribe sin negociación si estás decidido a dejar de ponerte excusas. Esto es importante, porque cuando te posicionas, empiezas a tomar el control. Y en el siguiente extracto entenderás lo que puede estar saboteando tu disciplina sin que te des cuenta. Y después de todo lo que hemos construido hasta ahora, tras entender la diferencia entre motivación y disciplina, tras ver el patrón que te frena, tras darte cuenta de cómo pequeñas acciones constantes cambian completamente el juego, llega el momento más importante, la decisión. Porque al final del día no se trata de lo que has oído hasta ahora. Se trata de lo que vas a hacer con él a partir de hoy. La motivación incluso puede ayudarte a empezar. Pero es la disciplina lo que te llevará hasta ahí. Aléjatelo, porque esa frase lo resume todo. ¿Cuántas veces has empezado algo con energía, con concentración, con esa sensación de que ahora iba a ser diferente? ¿Y cuántas veces no duró esto? No fue porque no quisieras, no fue porque no tuvieras capacidad, fue porque confiaste en algo que no se sostiene, y ahora lo entiendes claramente. Tu futuro no se define por los días en que estás bien, emocionado o inspirado. Tu futuro se define por los días difíciles, para los días en los que estás cansado, sin deseo, sin energía, y sin embargo, eliges hacer lo que hay que hacer. Es en estos días cuando se construye tu identidad. Es en esos momentos cuando te diferencias de la mayoría. Porque la mayoría se detiene, la mayoría negocia, la mayoría espera sentirse preparada. Y mientras tanto, pasa el tiempo, y el tiempo no vuelve.
Cada día que dejas pasar sin actuar es un día en el que te alejas de la vida que podrías estar construyendo. Pero al mismo tiempo, cada pequeña acción que realizas, aunque no te apetezca, te acerca más. Y eso es lo que tienes que empezar a apreciar. No es el tamaño de la acción, es su consistencia. No es la intensidad de un día, es la repetición con el tiempo. Y quizá lo más importante de todo es entender que hoy no tienes que cambiarlo todo. No tienes que convertirte en otra persona de golpe. Solo tienes que empezar. Pequeña, sencilla, pero constante. Y lo más importante, tienes que dejar de engañarte a ti mismo. Deja de romper las promesas que te haces a ti mismo. Deja de operar con excusas que solo te mantienen en el mismo sitio. Porque en el fondo eso es la disciplina. Se trata de respetarte a ti mismo. Eres tú cumpliendo lo que tú mismo has decidido. Es que construyes confianza en ti mismo a través de tus acciones. Y cuando empiezas a hacer eso, todo cambia. Tu mentalidad cambia, tu enfoque cambia, tu productividad cambia, tu forma de ver los desafíos cambia. Dejas de ser alguien que lo intenta y conviértete en alguien que lo hace. Y esta transición es lo que separa a quienes viven en el ciclo de la frustración de quienes realmente construyen resultados. Así que la pregunta ahora es simple, pero extremadamente importante. ¿Seguirás dependiendo de la motivación o empezarás a desarrollar disciplina? ¿Seguirás esperando el momento perfecto? Es la consistencia. Es disciplina. Ahora, si este vídeo te despertó, si en algún momento te identificaste, si sentiste que tenía sentido para tu vida, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, porque de eso se trata aquí. Crecimiento real, disciplina, concentración, productividad, mentalidad fuerte, sin romantización. Si has llegado al final, comentas sobre la palabra disciplina, o escribes, elijo actuar a la infuerza. O actuará incluso cuando no exista. Seguirás empezando y parando. O por fin aprenderás a seguir adelante. Porque la respuesta a estas preguntas no está en más información. Está en tu actitud. Está en tu decisión diaria. Está en lo que haces cuando nadie te mira, cuando no tienes aplausos, cuando no tienes motivación. Y eso es exactamente lo que definirá dónde estarás dentro de unos meses, dentro de un año. No es suerte, no es talento, no es circunstancia. Es el comportamiento. Esto es importante, porque cuando escribes te comprometes, y este puede ser el primer paso para cambiar tu patrón. Deja un me gusta si este contenido te ha parecido lógico, porque ayuda a llevar este mensaje a más personas que también están atrapadas en este ciclo y necesitan este giro de la clave. Y ahora, continúa en este proceso. Mira el siguiente vídeo que aparecerá en la pantalla porque te ayudará a profundizar aún más esta mentalidad y convertirla en práctica en tu vida diaria. Recuerda esto, no se trata de sentirse preparado, se trata de actuar incluso sin estar presente. A partir de hoy no necesitas motivación, necesitas decidir. Palabra final, consistencia.